Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de la Factoría Consulta Más Gabinete. Una de nuestras inquietudes son los encuentros con profesionales de la educación, la psicología, la formación, sobre todo la resiliencia. En este vídeo encontramos a Alba Jiménez, directora de la Factoría Consulta Más Gabinete, conversando junto a Claudio Núñez, doctor en pedagogía que nos visita desde Argentina. Trabaja como docente investigador en la Universidad Nacional del Nordeste, en la región de Chaco. Espero que lo disfrutéis. Bueno, pues Claudio, bienvenido y cuéntame qué tal el viaje, cómo te estás sintiendo aquí en Málaga. Gracias, bien, siempre que regreso a Málaga me siento muy bien, así que es un momento más de volver y de estar el otro día pensando, cuando había venido justo al Congreso de Historias de Vida en Educación, pensaba qué significa regresar, porque cuando nosotros que trabajamos con historias de vida, hay una idea de esto de que hay siempre un regreso sobre la vida y las historias de las personas, ¿no? Y yo creo que Málaga en ese sentido para mí forma parte de mi vida, de mi historia, y entonces siempre es algo que me renueva energía, me renueva y veo amigos y estoy en un lugar que me gusta y que me siento a gusto, así que muy bien por mi parte, a pesar de las horas, del cansancio, de los pocos días que me toca estar en Málaga, siempre para mí es muy lindo volver. Espero hacerlo de seguido. Muy bien, y nosotros que contemos con tu presencia. Gracias. Siempre que venga. Bueno, quería empezar hablando contigo de la pregunta del millón en los profesionales de pedagogía. Y es, ¿cómo vives tú la educación? ¿Cómo la vives en la vida entera? A ver, yo la educación esencialmente la vivo como un acto político. Para mí es político en el sentido de que permite que las personas podamos construir un mundo, un proyecto de vida diferente al que tenemos, y que no solo es un mundo de vida diferente en cuestiones individuales, sino que es un mundo diferente en cuestiones profundamente colectivas, esencialmente colectivas, es decir, y en ese sentido es un acto político, no en el sentido de acto político partidario, como uno puede entender la política comúnmente, sino como un acto político. Hablas de la educación como una herramienta que transforma y también como una acción política. ¿Cómo lo vives tú? Yo trabajo en la universidad pública fundamentalmente. Nunca he optado por el espacio de trabajo en la docencia, de ejercicio de la docencia y la investigación en ámbitos privados. Y entonces yo lo vivo de esa forma, y fundamentalmente trabajando en estos últimos años he podido trabajar con más la mirada puesta en mis alumnos, en mis alumnas, fundamentalmente en mis alumnas, porque la mayoría son mujeres, no son muy pocos hombres los que estudian pedagogía o educación, o ciencias de la educación como lo llamamos en Argentina, que son muy pocos varones, una carrera propiamente más ligada, por nuestra historia, más ligada a lo femenino. Entonces yo creo que ahí hay un punto como de transformación importante de trabajo con las mujeres y de militancia con las mujeres fundamental.
sin olvidar que ahí hay niños que también están preocupados por la educación. Yo no los olvido nunca, lo que pasa es que estos últimos años me he encontrado con esa necesidad de mirarlas y de mirarlos, porque el doctorado que yo he hecho en Málaga, en la Universidad de Málaga, me ha permitido a mí encontrar otra beta que no la tenía trabajada o madurada en aquellos contextos, en el contexto de Argentina. No sé si por qué cuestiones no las tenía trabajadas, será por el contexto, será por mis condiciones personales, pero yo creo que el haber hecho un doctorado en una universidad lejana a mi casa, a mis raíces, a mi tierra, y poder encontrarme con gente con la que pueda trabajar de otra manera, escuchar otras voces, mirar de otra manera la realidad, me ha ayudado también a mirarme y así poder mirar al otro. Hay un trabajo de doble, sin ser terapéutico necesariamente, a la vez lo es, a la vez transforma y cura algunas cuestiones y te da posibilidad de construir un mundo diferente para el lugar donde vuelves. En ese sentido hablo como de regreso. Qué regresas, bonito. pero vuelves de una manera diferente. Ya no eres el mismo una vez. Porque el doctorado que yo he hecho en Málaga, en la Universidad de Málaga, me ha permitido a mí encontrar otra beta que no la tenía trabajada o madurada en aquellos contextos, en el contexto de Argentina. No sé si por qué cuestiones no las tenía trabajadas, será por el contexto, será por mis condiciones personales, pero yo creo que el haber hecho un doctorado en una universidad lejana a mi casa, a mis raíces, a mi tierra. Como me comentas, trabajas con adultos, o sea, haces pedagogía con adultos. No sé qué pasará en Argentina, pero aquí la pedagogía está muy ligada a trabajar con niños y niñas. ¿Cómo afrontas tú la idea de transmitir a las personas que la pedagogía sirve a lo largo de toda la vida? A ver, yo creo que además de trabajar en la universidad para que podamos comprendernos de qué estoy hablando también, trabajo fuera de la universidad con adultos en contextos escolares, pero que son como medio grises, en el sentido de que provienen del ámbito del sistema escolar tal cual lo entendemos, pero con contextos muy diversos a los que son las escuelas que conocemos, a los centros que conocemos normalmente. Es decir, ir a un centro significa ver a una escuela tradicional, ver aulas, ver maestras, estos son centros diferentes que operan o que trabajan en contextos absolutamente diferentes. Yo primero creo que la pedagogía sí es una pedagogía que se ejerce a lo largo de toda la vida, independientemente del trabajo sistemático que podamos hacer. Es decir, nosotros quienes hacemos pedagogía como trabajo, como profesión, como oficio, llevamos adelante una pedagogía que la sentimos como una práctica sistemática, metódica, donde ponemos esfuerzos, generamos acciones, recursos, etcétera, etcétera. Pero si uno entiende solamente la pedagogía ligada al ámbito sistemático, recorta y anula todos los otros ámbitos. Entonces, entender la pedagogía significa entender que tú puedes hacer pedagogía sin necesidad de que sea una práctica sistemática. Si un acto pedagógico si uno lo entiende como un acto político, es estar comprometerse con una actividad social, por ejemplo, es un acto pedagógico. Ir a un barrio y trabajar con la gente del barrio en función de sus necesidades y que esas personas te puedan enseñar, no tú con las titulaciones que tengas sobre pedagogía, sino que esas personas, es una vuelta diferente, es poder comprender la pedagogía de un lado distinto y además también comprender la pedagogía no como un lugar que lleva a otros lugares de estatus social, de clases,
académicos de pedagogía, tiene que ver con salirse también y necesariamente de esos ámbitos absolutamente escolarizados y que rompen con lógicas de la pedagogía. En ese sentido debe romper como con lógicas de mercado, así lo entiendo yo, como una lógica de mercado para mí usada pensando pedagógicamente, o pensar la pedagogía desde una lógica de mercado significa que yo accedo a la universidad, obtengo una titulación y la universidad se adapta a brindar titulaciones que ofrezcan salida laboral, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es una pedagogía contraria a lo que yo entiendo como pedagogía. A mí me parece que la universidad, en el caso puntual en el que te trabajo, es una institución o una herramienta, un espacio de excelencia, de construcción de conocimiento, de discusión, de reflexión y de formación profundamente. Ahora, luego, es válido que todos queramos tener un trabajo digno, sí es válido. En definitiva, lo que estás comentando es que la educación a lo largo de toda la vida no se limita a pasar por la universidad o tener titulitis, ¿no? Claro. Que normalmente la gente se preocupa. Digamos que la educación te puede hacer feliz en cada momento de tu vida y no tiene por qué estar relacionado con lo que estrictamente hayas aprendido en una carrera, ¿no? Es eso fundamentalmente lo que yo entiendo por la pedagogía para el aprendizaje para toda la vida, lo que tú has transmitido. Pero además la pedagogía es un acto de amor, esencialmente. Y cuando uno está vinculado con las personas, está aprendiendo. Es decir, si tú te sales de ese lugar de relación con las personas, no estás aprendiendo, estás en un lugar de un círculo que te cierra. A ver, por ejemplo, cuando estás con tu pareja, aprendes de esa relación de amor, sea una relación de felicidad o sea una relación que está atravesando otros momentos. Cuando estás con tus amigos en la calle, viviendo la calle cotidianamente, es decir, transitando la cultura viva en las calles, en un bar, estás aprendiendo y ahí quizás no entablas relaciones directas, pero estás entablando una relación con ese espacio, que no es un espacio meramente geográfico o meramente físico, claro, sino que es un espacio absolutamente simbólico, donde las relaciones son de otro tipo, pero quiero decir, la vida, la pedagogía y aprender, esas tres palabras que estamos utilizando, tienen que vincularnos fundamentalmente con ese puente que nos une, que es la vida. Claro. ¿Se entiende? O sea, sin vida en el sentido más amplio de la palabra vida, afecto, relación, autoridad, confianza, solidaridad. Sin eso no hay aprendizaje. Puede haber otras cosas, puede haber titulaciones, puede haber acreditaciones, puede haber conocimientos en el sentido del que yo hablo o entiendo el conocimiento, puede haber varias formas de asumir ese aprendizaje, ¿sí? Ahora, si uno quiere entender que la pedagogía enseña a lo largo de toda la vida, no puede relacionarse exclusivamente el aprendizaje con eso como que abrir, es como escuchábamos, ¿no? Abrir una caja y meter cosas dentro. Claro. Así no opera la pedagogía. Hablas de la pedagogía que pretende ser vida, de la educación y de relacionarse. A mí todo esto me lleva a hablar de resiliencia. Sabes que trabajamos mucho a través de la resiliencia y yo creo que en cierto modo la educación te lleva a ello. ¿Tú te consideras una persona resiliente? La pedagogía tiene que ser una pedagogía, si uno da vueltas en la cabeza, tiene que ser una pedagogía de la resiliencia, contribuir a la resiliencia, hacer de la resiliencia un lugar de posibilidad. Yo creo que una de las dificultades, de los errores que podemos tener en el sistema educativo común, escolarizado, sistemático, generalmente tiene que ver con esta necesidad de no creencia en el otro.
y el no creer que el otro puede lograrlo, que la otra pueden lograrlo, pueden alcanzarlo, pero no se trata de poder alcanzar tus objetivos, objetivos que se establezcan fuera de ti, claro, o previamente a ti como proyecto de vida, sino que se trata de alcanzar tus propios objetivos. Es decir, ahí me parece que tiene que ver más tiene que ver con la resiliencia, si yo lo entiendo así. claro. Porque si yo entiendo que la escuela, la educación, la pedagogía tienen que vincularnos exclusivamente con un proyecto que está dibujado previamente para nosotros desde afuera, eso no es resiliencia, eso puede tener otro nombre. Eso puede tener que ver con el éxito escolar, como se llama frecuentemente, eso puede tener que ver con las acreditaciones, etc. Pero no tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia tiene que ver con un reconocimiento de uno mismo y un reconocimiento también desde afuera, porque uno necesita, eso es verdad, uno está en relación con otros y con otras que necesitan vincularte con eso para que también te abran puertas de ciertas posibilidades. Es decir, el tú puedes a veces está encerrado, queda encerrado en uno mismo y hasta uno mismo no se lo cree, tú puedes. Y entonces nosotros como pedagogos necesitamos reivindicar la posibilidad como un ámbito como un espacio simbólico vital, donde el otro, la otra, a veces está viendo obstáculos o fronteras. Nosotros tenemos que mostrar que hay obstáculos y fronteras, pero que esos obstáculos y fronteras no son fronteras cerradas a modo del muro de Gaza. Son fronteras que dejan algunos intersticios donde meterse y poder hacer cosas, donde poder hacer posibilidades, donde poder generar tu propio proyecto de vida y tu estar en el mundo que sea diferente. A mí, en ese sentido, yo nunca vi mi proyecto de vida como lo que soy. Un apoyo, se necesita una persona, por lo menos que sea de tu círculo de confianza, ¿no? Que tú sepas que, como tú has dicho, un anclaje, ¿no? Sí, a veces no son de los círculos de confianza, a veces son relaciones que tú empiezas a construir lentamente y que para las personas creo que la resiliencia tiene que ver con encontrarse con, ¿no? A veces son fortuitos, otras veces son buscados, otras veces ya son ámbitos creados, que están creados y tú encuentras ahí anclaje, y ahí se va gestando una relación y un vínculo que te va empujando y te va diciendo tú también puedes lograrlo, ¿no? Y que te va dando algunas oportunidades, algunas palmadas en la espalda que te ayudan a poder... Muy interesante lo que me comentabas de los objetivos que te pueden imponer desde fuera o que crees que la sociedad o tu trabajo o en tu vida personal te pone. Y sin embargo, cuando trabajas la identidad resiliente, los objetivos te das cuenta que, como comentabas, son tus objetivos, que es lo que quieres alcanzar, que muchas veces... A lo mejor eso es lo que te impide continuar porque no te sientes sobre todo realizado a hacer esos esfuerzos y cumplir tus expectativas, porque en definitiva lo que busca una persona es ser feliz, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo que si tú vas buscando tu proyecto de vida, así es como en el camino y al final conseguirás ser feliz. Sí, totalmente coincido con esa idea. Fundamentalmente es la búsqueda de un proyecto de vida que esté vinculado con la felicidad y con eso, con la vida, no como proyectos, como a veces podemos verlo exclusivamente vinculados con lo económico, con la trascendencia. Todo el mundo quiere vivir dignamente y eso tiene que ver con la vida, tiene que ver con un derecho, un derecho universal, ¿no? Que tenemos las personas. Lo que pasa es que a veces perdemos el foco o el eje de qué esencialmente tiene la vida de vida. ¿Qué tiene la vida de vida? Yo creo que la felicidad, a mí me pasa mucho cuando regreso a Málaga, que la felicidad es respirar y respirar profundamente y que cuando respiras te vuelve en vida. Eso es que te vuelve en energía, eso es ser feliz para mí.
para mí ser feliz es emocionarme con las cosas sencillas. Yo no reniego de otras cosas que nos ayudan a ser felices, claro. Pero sí que cuando estoy tirado o vuelvo a amar o estoy con mi pareja o estoy con mis amigos y estoy bien y estoy y soy profundamente feliz, o ver un atardecer me hace profundamente... El tema de las prioridades, que mucha gente lo que hace es preocuparse por qué puede hacer, pero al final nunca se anima a dar el primer paso y ponerse a cambiar su vida de verdad. O muchas veces se preocupan solo por un ámbito. Tengo que mejorar profesionalmente, como comentamos, y se olvida de que la felicidad, como tú comentabas, obviamente está en que uno quiere crecer profesionalmente, pero luego los pequeños caminos emocionales de relaciones, la vivencia, lo que viajas, por ejemplo, tú, eso es felicidad. Y si esperas a lo mejor a que vas a ser feliz mañana, te estás perdiendo, en realidad, porque aspiras a algo idílico que quizás sí, no llegará, ¿no? Las situaciones límites generalmente te ponen en un lugar de prioridad. Lamentablemente a veces es así, las situaciones límites estas que a veces nos ocurren en la vida, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? La vida no va por ahí, por ese camino por el cual iba. Me parece que es como un proceso, así como te lo he señalado, como un proceso de construcción continua de estrategias, de búsqueda, de intentar buscar caminos y tus propios caminos, porque luego tú puedes encontrarte con personas o solicitar o pedir ayuda, pero esas personas no pueden estar pendientes de ti todo el tiempo. Y no deben. Y no deben estar pendientes de ti. Claro. Entonces como una cosa de que hay un momento de esa dependencia, entre comillas, que uno genera en relación con otros o con otras, que tú te tienes que separar de eso, en el sentido de poder ser feliz de manera autónoma, ¿no? De manera autónoma y por ti mismo, sin necesidad de... Hay un filósofo que se llama, no recuerdo si es Jaspers, que habla de como que la felicidad depende de uno mismo y que uno no puede, quizá lo estoy interpretando mal, pero la idea es, me parece que es, uno no puede vivir en relación con alguien o con algo. La vida es vida por sí misma. Y entonces, si uno genera dependencia de algo o de alguien, cuando ese algo o ese alguien desaparezca, desaparecerá tu vida y la propia felicidad. Claro. Es verdad que la vida quedará difícil, medio truncada, etc. Pero uno tiene que volver a buscar caminos para reacomodarse y seguir viviendo y intentando ser feliz.